Muy bienvenidos a Ser Fiel a mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Bonitas y bonitos, muy bienvenidos de nuevo a Ser Fiel a mí. Gracias por retornar. Siempre es de verdad un deleite saber que nos están escuchando y que se están inspirando a través de las conversaciones que vamos poniendo del alma aquí en este programa. El propósito de nuestro programa es que traiga sabiduría del alma para tu cotidiano, para tu día a día, para todo lo que haces. Y en eso estamos. Por eso traemos temas que siempre van a abrir para ti posibilidades. Hoy les traigo un tema precioso. Se llama la sagrada desobediencia. Desobedecer en su sentido más puro no es romper una regla. La raíz de la palabra nos habla de cambiar la dirección de nuestra escucha, dejar de obedecer lo externo para atender la verdad que nace de adentro. Este capítulo es una invitación a eso, a cambiar de dirección nuestra escucha, a elegir una vida más plena. La vida a veces nos sacude, nos trae eventos que se convierten en el impulso hacia nuevas direcciones, momentos que transforman la forma en que veníamos viviendo, pensando, amando. A veces creemos que desobedecer es rebelarnos contra algo, pero hay una forma más profunda de desobedecer, esa que nace cuando ya no puedes seguir obedeciendo historias y creencias que te alejan de lo que tú eres en realidad, de tu esencia, de tu verdad, de tu vida, porque a veces sentimos que estamos viviendo vidas robadas. Desobedecer puede ser dejar de callar, dejar de complacer, dejar de paralizarte frente a situaciones que tú dices no puedo tomar la vida realmente como quisiera tomarla, dejar de ser fuerte también. A veces creemos que la fortaleza es el lugar desde donde me debo parar en la vida y se convierte en ser un poco temerarios, pasar por encima de nosotros mismos y desde nuestro bienestar. Yo se los he contado en este programa. Muchas veces me he parado en la fuerte que no reconoce lo que realmente está sintiendo o lo que está viviendo su cuerpo y dejo de escuchar realmente lo relevante. Desobedecer también es dejar de repetir historias heredadas de tu familia o de tu entorno que no te pertenecen. Tantos de nosotros que hemos pasado por ahí, que nos vemos repitiendo historias como papás, como mamás o en nuestras relaciones de pareja. A mí la vida me ha enseñado que todo lo que nos sucede llega para despertarnos. Si estamos lo suficientemente atentos a escuchar, los desafíos no llegan como un castigo, sino para recordarnos el camino de regreso a nosotros mismos, el camino de regreso a ser fieles a nosotros mismos. Caminar hacia nuestra autenticidad cuando nos sentimos perdidos, nos lleva a explorar dónde habían nacido las historias que yo me contaba de mí misma. A veces pensamos que esas historias nos pertenecen, que nos pasa solamente a nosotros. Como dice uno de mis maestros, no somos originales. Pero la verdad es que realmente cuando vemos y escuchamos lo que nos sucede y lo compartimos íntimamente con otras personas, nos damos cuenta que en realidad a todos nos pasa. Y de eso se trata este programa, de que tú no te sientas solo, de que puedas venir a escuchar historias donde tú te inspiras y dices, wow, también le pasa a esta persona. Y esas historias lo que hacen es abrir el corazón, generan vínculo, te sientes en casa. Eso es lo que te pasa cuando compartes tu propia historia con otros, con un amigo, con una amiga. Cuando te atreves a hablar desde tu verdad, tú sientes que conectas profundamente con el otro y te permites abrir tu mundo interior y sueltas la desconfianza. Esa desconfianza que nos atraviesa como humanidad, porque todos sentimos desconfianza, porque creemos que el otro es muy distinto a mí, porque nos sentimos separados de la vida, nos sentimos separados del otro. Aprendimos a negar todo lo que llevamos internamente como seres humanos. Nuestro mundo interior no nos permitimos hablar de él, de hecho lo bloqueamos, por eso nos autollamamos fuertes, decimos sentir es débil, no hablamos de las emociones y mucho menos del espíritu, porque además la palabra se vuelve sospechosa. Las religiones han hecho que cuando hablamos de espiritualidad pareciera que tiene una etiqueta y se volvió tabú hablar de la espiritualidad. En un mundo donde nuestras creencias se volcaron hacia lo exterior, siempre pensando en que las cosas se pueden controlar afuera, entonces evidentemente la espiritualidad es sospechosa. Y quienes caminan en el mundo interior siempre fueron vistos como volados, locos, sensibles, personas que viven en las nubes. Tantas veces que nosotros tratando de explicar situaciones que hemos vivido nosotros profundamente,
que no podemos explicar. No nos atrevemos a hablar de ellas porque pensamos que nos van a ver como locos. Desde la Edad Media quemaban a las personas por hablar del mundo interior y de ahí se instaló esa sensación de que tenemos que tener certeza, de que tenemos que tener la verdad del conocimiento, pero el mundo interior no se permite hablar de él. Si pudiéramos realmente entrar en el mundo interior, quizás nosotros podríamos dejar de pensar que todo es una máquina y que nosotros mismos somos máquinas y que realmente podamos integrar lo que somos, lo que sentimos. Los humanos no nos medimos por la capacidad de cumplir, sostener, demostrar, sino por lo que realmente somos, por lo que realmente nos inspira, lo que viene de adentro. Y aprender a entrar ahí es cuando realmente nosotros podemos ponernos al servicio de la vida, cuando realmente podemos integrar el sentido a lo que hacemos. Esa es la búsqueda de todos, es cómo llenamos de sentido la vida. Pero no puedes hacerlo sin dejar de mirar qué es lo que atraviesa ese dolor que no te permite ser, qué es aquello que nos impide realmente entrar en lo que somos. Y lo que yo he descubierto en mi camino es que hay creencias que marcaron mi vida y que encarné por años. Creencias que a veces se vuelven esos mensajes o esas frases que escuchamos como al que madruga Dios lo ayuda. Piensa en esa frase te lleva a estar siempre haciendo, haciendo, haciendo. O lo que me decían cuando iba a elegir carrera, no puedes ser artista porque te mueres de hambre. O expresar lo que siento me hace débil. O sentir amor solo aplica para las relaciones de pareja. No puedes sentir amor por el resto de las personas. Estudia algo de lo que puedas vivir. Aterriza. Yo me acuerdo que mi mamá cuando yo era niña me decía, aterriza, aterriza. Porque soñar no sirve para nada, hay que ser realista. Y aterriza era como una frase que me hacía como decir, no puedo imaginar una vida distinta a la que tengo. Sin dinero no eres nadie. Primero muerta que sencilla. Piensen en esas frases que tanto escuchamos desde que éramos niños y que se convierten en creencias desde donde nos paramos en un deber ser y que atraviesan nuestra vida. El sacrificio, el trabajo duro, todo lo puede. Si no produces, no vales. El estudio es la única manera de salir adelante. En fin, tantas frases que han atravesado nuestra manera de pararnos laboralmente, nuestra manera de querer encajar, nuestra manera de relacionarnos en pareja, nuestra manera de ver a los hombres y a las mujeres, nuestra manera de ver el éxito. Todo eso nos trae mandatos que marcan nuestra adolescencia y nuestra juventud y nuestra adultez. Yo lo viví. Muchas de mis decisiones estuvieron determinadas por eso. Siempre me trajo eventos que me hicieron pensar en así tiene que ser la vida. Recuerdo que busqué desobedecer desde que estaba muy chiquita, pero siempre había alguien que decía no, así no, así no. Recuerdo que elegí la carrera por temor a no tener con qué sostenerme. Trabajé por dinero antes que por propósito. Desde los 21 hasta los 34 perseguí un estándar de éxito que me desconectó totalmente del sentido. Y luego encontré algo profundo, la transformación humana. Entonces me convertí en coach y eso se convirtió en el nuevo deber ser. Pero también me pasó factura, me pasó la factura de mi salud. Este capítulo de lo que se trata es de que podamos ver que nosotros necesitamos emerger desde un nuevo llamado del alma, comenzar a caminar un camino donde realmente podamos ser fieles a nosotros mismos. A eso es a lo que los estoy invitando, a que desafiemos todo aquel deber ser que ya no nos sirve y que nos confronta con la vida. Por eso hoy quiero hablarte de eso, de la sagrada desobediencia, de ese instante en que elegimos la verdad, aunque duela. Ahora vamos a ir a comerciales y los invito a que se mantengan conectados porque hoy viene una invitada increíble que nos va a acompañar a explorar precisamente cómo nosotros podemos ir hacia otro lugar, a la sagrada desobediencia, que es el primer acto de amor hacia nosotros mismos. Gracias y volvemos después de comerciales. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta.
Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Estamos muy contentos en Now Media porque están siempre conectados con nuestros programas. Tenemos tantos programas en vivo y a la carta para ustedes. Les pedimos que descarguen la aplicación de Now Media TV en Roku o en iOS y que disfruten toda la programación que tenemos, que además es bilingüe en inglés y en español. Y si vas en camino, en el auto, estás en un aeropuerto, estás en tu hora de almuerzo y quieres escuchar podcast, lo puedes hacer directamente en www.nowmedia.tv. Puedes ver negocios, noticias, hasta estilo de vida, cultura y mucho, mucho más. Now Media transmite 24 horas, todos los días de la semana. Siempre estamos listos para que tú nos escuches. Y hoy me siento muy honrada de mi invitada. Ella es un ser lleno de amor, que tiene muchísima templanza en el alma, que se conmueve con el dolor humano, que sabe conversar con el alma y encontrar los tesoros interiores de cada ser con el que coincide. Ella es una superviviente, una mujer que desde la curiosidad y el asombro ha sabido capitalizar cada una de sus experiencias para engrandecer la vida de quienes la rodean. Su brillo ha iluminado la vida de millones de personas a través de su voz y su presencia. Lleva tejidas en el alma más de 40,000 entrevistas en radio y televisión y desde hace unos años en su podcast En Flow, espacio que sin duda ha hecho de ella el ser compasivo y acogedor que es. Les presento a Paulina Greenham. Muy bienvenida, bonita. Ay, Caro, qué linda presentación, qué bonito poder estar aquí contigo y pues, ¿qué te digo? Tú eres pura luz y tienes una historia espectacular que siempre nos compartes. Gracias, Caro. Hermosa, muy bienvenida y gracias por estar aquí. Desde que conversamos sentí en ti esa transparencia que también es muy luminosa y que para mí ha sido muy generosa. Me tocó el alma la conversación y cuando pensé en ti para este episodio recordé algo que dijiste en el momento en que conversamos y fue acerca del momento más difícil de tu vida, que fue también el inicio de tu despertar. Y yo quisiera conversar contigo y comenzar por ahí. ¿Cómo fue ese momento en el que la vida te llevó a mirar dentro de ti, más allá de tu propio dolor? Creo que toda la vida he tratado de ver que hay algo más, ¿no? Siempre sentí, creo que el alma me ha jalado para decirme que hay algo más bonito, que se puede vivir de mejor manera. Pero sí, sin duda alguna, tuve un embarazo que pues no resultó, pero lo que me llamó la atención, porque yo sé que hay muchas mujeres que han pasado por esto, muchas familias, muchas parejas que han perdido lamentablemente a un bebé y que no se ha podido dar este primer embarazo o el que sea, pero en este caso lo que me llamó la atención fue que yo llevaba 11 semanas más o menos de embarazo y el día que me enteré que estaba embarazada, preparé todo para poderle dar la noticia al que era mi esposo en ese momento y en la tardecita más o menos, como que me enteré en la mañana y como a las 2 de la tarde me empecé a sentir muy mal, Caro, muy mal, un dolor horrible en el cuerpo, en el estómago, en las piernas y me empecé a asustar y le llamé al doctor y el doctor me dijo que él creía que era pues alguna otra cosa, que algo me había caído mal, que no me preocupara, que había estado perfecta. Más tarde le volví a llamar porque el dolor era enorme y me pidió que lo fuera a ver y cuando me vio me dijo, aquí hay algo mal, necesitas hablarle a tu esposo para que venga corriendo al hospital. Entonces, ahí me di cuenta que algo había pasado en mi cuerpo y que algo estaba yo rechazando porque me entero esa mañana, me había sentido perfecta, y cuando me ve el doctor y me analiza, resulta que se había reventado la trompa y yo me estaba desangrando desde hace muchas horas. Entonces, eso me llevó a pensar qué estaba yo boicoteando en mi vida o qué tenía miedo de ser o de hacer. Y pues empecé a mirar hacia adentro, y no solo hacia adentro de mí, sino a reconocer mi historia, a hablar con mi mamá, a preguntarle además de la manera más amorosa, porque pues también era tocar sus fibras y sus dolores, y preguntarle qué había pasado con ella cuando era pequeña, qué había pasado con ella cuando yo estaba embarazada, cómo lo había pasado, qué había sentido. Entonces empecé a descubrir que había muchos pues secretos o cosas que yo desconocía que me hacían tener
Pues miedo de ser mamá y quizás no convertirme en esa mamá que soñaba ser. Y empecé a prepararme, empecé a trabajar en mí, empecé a hacer pues una interiorización profunda de reconocer mis dolores, mis miedos, mis anclajes familiares, y pues ahí empezó ese camino que hoy la verdad me hace sentirme tan plena y tan feliz de ser de ahora además la mamá de Victoria y que he aprendido tanto a lo largo de este tiempo. Preciosa, muchas gracias por contarme esta historia y contarla a la audiencia y abrir el corazón de esa manera para contar ese momento tan importante para ti. Tú dices que fuiste como a mirar todo lo que aprendiste de tu mamá y como a entender interiormente todo lo que eso significaba. Eh, de eso que encontraste dentro de ti, de eso que fuiste elaborando a través del proceso de reconocer la historia que contenía este momento, que fue un momento de quiebre para ti. ¿Qué fue el descubrimiento más grande? ¿Cómo fue el despertar para ti? ¿Qué dirías tú que fue lo que te permitió despertar? ¿Qué desafiaste de ti allí? No, primero el atreverme a hablar, porque me parece que muchas veces no hablamos las cosas como son, siempre tenemos una reunión familiar y hablamos de cosas por encimita, tenemos miedo de ir a lo profundo, de conocer historias que a lo mejor sentimos que pueden lastimarnos o lastimar a alguien más. Entonces creo que lo primero fue esta fortaleza y valentía de estar dispuesta a escuchar la verdad, porque muchas veces preguntamos la verdad, pero no queremos escucharla. Nos duele, la negamos, nos enojamos con quien nos las dice. Entonces creo que yo estaba lista para escuchar la verdad, tuve esta valentía de afrontarla, de reconocerla y de saber que ahora estaba en mis manos lo que iba a hacer con eso. Porque si tienes la verdad pero no haces nada con ella y sigues en el mismo camino, pues los resultados serán los mismos, Caro. Entonces creo que lo que quería hacer con esto era, sí, tengo ahora las cosas que quería tener, y ahora me hago cargo, me hago responsable y asumo que debo trabajar en esta historia para poder cambiar la mía y que si quiero ser mamá, poderle otorgar a mi hija o a mi hijo o a quien viniera, en ese momento no lo sabía, pero a quien viniera una vida mucho más consciente, mucho más despierta y que me volviera en este lugar seguro y de referente de honestidad y de calma y de presencia y de emociones reales con quien estuviera ahora a mi cargo, ¿no? Me encanta lo que vas poniendo de cómo el reconocer tu propia historia te permitió también elegir la propia, ¿sabes? Cómo lo que tú veías de tu mamá, de las historias que venían de antes, de nuestros ancestros, de nuestro linaje, todos lo hemos vivido y quienes hemos hecho el viaje interior, vamos hacia allá, porque reconocemos que al ver las historias también podemos elegir desde dónde nos paramos. ¿Cuál fue quizás esa historia que para ti fue más relevante desafiar y que tú dices, fue un deber ser que yo solté para poder pararme en un nuevo lugar como mamá? ¿Qué dirías tú? ¿Qué fue lo más importante para mí Sí, soltar? como soltar, como que dices, uff, haber soltado eso, porque efectivamente a través de las historias que vienen de nuestros ancestros aparece mucho deber ser. Este capítulo lo hemos llamado la sagrada desobediencia y esa sagrada desobediencia se los explicaba a la audiencia en el primer segmento. Habla de cómo nosotros nos hemos parado en un deber ser que viene precisamente de esas historias y de ese linaje y que a veces se vuelven transparentes. ¿Cuál dirías tú que es ese deber ser que tú soltaste, que te permitió a ti pararte en un nuevo lugar? Pues justamente romper todas esas historias que pensaba que la gente esperaba de mí y que yo creía que tenía que cumplir para poder ser amada, querida. Yo siempre pienso que cuando somos chiquitos preferimos el vínculo que el ser nosotros mismos, porque eso nos salva, ¿no? Nos salva. Si tu mamá te dice no hagas eso porque entonces me enojo, y si no te comportas así entonces no te voy a querer, o si tus amigas te dicen que si no haces lo mismo que ellas entonces pues no vas a entrar a ese círculo de amistades y entonces vas dejando tus sueños de lado o tus gustos, o de repente te vistes de una manera justo para encajar en un lugar, o si te gustaba a lo mejor jugar fútbol pero tus amigas hacen ballet, entonces te retiras de ti, ¿no? Te olvidas de ti para reconectar con los demás, y me parece que ahí es donde se pierde la autoestima.
cuando no hay conexión contigo misma es cuando empieza a bajar nuestros niveles de autoestima, y me parece que lo que yo liberé fue justamente eso, el querer ser ese lugar perfecto para todo el mundo, olvidándome que primero tenía que ser el lugar perfecto para mí. Creo que cuando comprendí mi historia y decidí que me iba a hacer cargo de lo que viniera ahora y que me iba a ser responsable y que quería entregar esta forma de ver la vida a un ser nuevo cuando llegara, y también a mí, porque también era mi niña interior y me conmovía mucho lo que había pasado yo para ser quien era en ese momento. Creo que rompí esas cosas, esas expectativas que tenían los demás de mí, o a lo mejor yo pensaba que tenían los demás de mí. Eso fue lo primero, aprenderme a ver a mí, a aceptarme como era, a saber que era suficiente siendo lo que soy y que si algo no me gustaba tenía que trabajarlo, pero por mí, no para los demás. Entonces me eché un clavado a mis emociones, descubrí que muchas veces guardé la tristeza y el enojo porque no quería que los demás me vieran así o sintieran que yo bajaba el ánimo del lugar, porque siempre era como el cascabel de mi casa y siempre decía, no, tú no puedes estar triste porque tú eres la que nos trae la alegría, porque siempre estás contenta. Entonces sentía que eso me vinculaba y me hacía estar en un lugar seguro, ¿no? Y pues aprendí que tenía que echarme un clavado, vivir las emociones y atreverme a estar triste, a estar enojada, a conectar con esos lugares en los que había guardado el dolor y aprender a reconocerlo. Entonces creo que es eso, Caro. Pues sí, romper con lo que pensaba que tenía que ser para agradar a los demás y aceptar al ser humano que hoy soy. Precioso, qué potente lo que estás diciendo, porque justo eso que estás contando es lo que muchas personas quizás necesitan escuchar. Es que sí se puede soltar aquello que hemos heredado sin perder el amor por nosotros mismos y también sin perder el amor por la historia, porque seguramente si no hubieras pasado por ahí, no habrías vivido lo que hoy estás viviendo y no serías la mujer con el propósito tan grande que tienes hoy en día de llegar a tantas personas con este mensaje de amarnos a nosotros mismos. Mientras te escucho, pienso que la sagrada desobediencia no tiene que ver con romper, sino con recordar quiénes somos y poder realmente volver a nosotros y retornar a nosotros y a nuestras emociones, tal cual tú lo dices, para, para, para poder ser más fieles a nosotros mismos, tal cual. Y hoy, ¿cómo describirías la relación con la vida para cerrar este segmento? Solo antes nada más te cuento que sí, creo que tienes razón, no es de romper con lo que te rodea, ¿no? Es a lo mejor romper las capas que tú solita te fuiste poniendo para cubrirte, pero hoy, bueno, definitivamente yo pienso que muchos años de mi vida admiré a personas, me comparé con personas, sentí que quizás yo no estaba en ese mismo lugar porque tenía autoestima baja, porque tenía miedo de no ser lo que se pretendía que yo fuera o que yo pensaba que se pretendía que yo fuera. Y hoy la verdad es que después de una larga carrera de trabajo interior y de verdaderamente verme y reconocer que hay cosas que también puedo mejorar, ¿no? Si algo no me gusta, pues trabajo en eso y lo mejoro. Pero hoy, cuando me veo en el espejo, Caro, creo que me convertí en la mujer que más admiro. Y creo que eso no tiene precio, porque entonces te volteas a ver y todo lo que sucede a tu alrededor lo haces desde el amor, desde el reconocimiento a ti, pero también a la vida de los otros. Te conviertes en alguien que no se está comparando, sino que se inspira con las otras personas para convertirse en un mejor ser humano, que aprende de cada historia, que se da cuenta que el otro también trae cargando otras cosas que quizás no me va a contar o no voy a conocer nunca, pero que yo no tengo ningún derecho de juzgar a la otra persona, y que lo que debo seguir haciendo es trabajar en mí y convertirme cada vez en una mejor versión. Pero hoy la que veo me gusta, la admiro mucho, me gusta que me rete también, y que cuando regreso a esos lugares de no me gusto, no soy suficiente, tengo las herramientas y el amor necesario para dar otros motivos, para recordarme que claro que soy suficiente y que estoy haciendo un trabajo importante. Gracias por compartirte así, porque cuando contamos una historia de esta manera, aparece el alma, emerge todo lo que está tejido en el alma y eso despierta el corazón de quienes la escuchan. Ahora vamos a ir a comerciales
y nos vemos a la vuelta para seguir conversando con esta mujer maravillosa y ver cómo ese propósito y todo eso que aprendió lo está poniendo al servicio. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Bienvenidos de nuevo a Ser Fiel a Mí y seguimos en esta conversación preciosa con Paulina, quien está abriendo su alma para que nosotros también hagamos lo mismo. Abrir el corazón es fundamental para que como seres humanos empecemos a transformar lo que está sucediendo en el mundo, las crisis. Cuando miramos las crisis exteriores, en realidad de lo que se trata es de que miremos interiormente, porque si nosotros nos transformamos, transformamos el mundo. Y eso es lo que ella nos viene a contar ahora. Es cómo ella, a través de vivir su propio proceso, se atrevió a mirar de frente sus heridas y también permitirse transformar a través de ese proceso personal para ofrecerse al mundo, para servir al mundo. Y ¿qué descubriste tú, hermosa, a través de esa transformación que te permitió precisamente ponerte al servicio de otros? ¿Qué es eso que tú estás trayendo al mundo como propósito ahora? Híjole, Caro, lo que más deseo es que alguien encuentre en mí ese espejo, justamente lo que decías ahorita, que encuentren en mí esa historia que les haga clic, que les funcione, porque a mí me hicieron clic las historias de alguien más, o cuando leí el libro, a lo mejor de Glennon Doyle, me di cuenta que había algo ahí que me estaba recordando a mí, y pues me llevó a hacer un proceso mucho más fácil, mucho más acompañado, y lo que más deseo es que las personas no se sientan solas, que sepan que habemos muchos que estamos pasando por esas cosas que hemos pasado y que estamos buscando de alguna u otra manera que encuentren en lo que nosotros vivimos y en nuestros procesos, pues algo que les ayude a encontrar su propio camino y se sientan mucho mejor, encuentren la vida tan plena que se merecen, que creo que todos merecemos esa vida súper bonita, y es por eso también que decido escribir un libro, ¿no? Que decido escribir un libro porque creo que en ese lugar puedo plasmar todas las cosas para siempre y que todo el mundo las tenga al alcance de la mano, que si a lo mejor no puedo estar en contacto con todas las personas, pues sí, de alguna manera acompañarlas en sus procesos, hacer estas como demostraciones de amor y de estar conectados aunque no nos conozcamos y aunque estemos lejos. Los seres humanos estamos más conectados de lo que pensamos, y deseo profundamente que encuentren en estas páginas y en lo que yo hago en mi vida algo que los haga sentir mucho mejor. Me encanta lo que tú traes respecto a esta conexión que tenemos entre los seres humanos y cómo ese amor nos permite conectar incluso a pesar de la distancia. Yo lo he sentido contigo desde el primer momento en que te contacté, sentí ese lugar de amor, de contención, de conexión. Cuéntale a las personas de tu libro y ese mensaje que trae precisamente sobre el amor. ¿Qué es lo que ellos pueden encontrar respecto a lo que aprendiste tú sobre el amor, sobre la compasión contigo misma y sobre el perdón hacia tus raíces? Mira, yo he leído muchos libros y he estudiado mucho, y lo que quería era que fuera un libro muy fácil porque hay grandes maestros, grandes expertos en neurociencia, en química, en física, que nos hablan, como Joe Dispenza, como Tony Robbins, como Mel Robbins, mucha gente que ya ha escrito libros espectaculares. Lo que yo quería con este libro era que tuviéramos un proceso para empezar primero a saber cómo estamos en realidad, que nos viéramos una vez más, que nos reconectemos con nosotros mismos, que nos veamos en el espejo y sepamos si estamos en el lugar que realmente deseamos estar, o fue el que dejamos que la vida nos fuera llevando porque lo que nos enseñaron, nuestras creencias, las creencias aprendidas en nuestro país o en nuestra familia. Creo que hoy es momento de cuestionarse, Caro. Me parece una falta de respeto profunda no cuestionarnos, porque entonces es vivir con la inercia. Y creo que la vida es mucho más que eso. Pienso que a veces pedimos cosas para disfrutar la vida, y la realidad es que nos dieron la vida para disfrutar de todas las cosas, pero siempre esperamos algo más. Cuando me gradúe, cuando adelgace, cuando mi hijo se case, cuando mi hijo tenga hijos, cuando tenga dinero,
Y dijo, es que se nos está pasando la vida, se nos está pasando la vida y lo que tenemos que empezar es por vernos a nosotros, por reconocernos a nosotros y entonces perdonarnos, reconectar con el alma, con la mente, con el cuerpo, admirarnos, pasar por estos procesos de reconocer a nuestros maestros de vida, de ser agradecidos. Creo que es muy fácil cuando eliges querer ser feliz, poderte ir acomodando. Pero lo padre también es tener una guía de, pues, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Y eso quise hacer con este libro. ¿Cómo empiezo? Primero preguntándote cómo estás, si realmente te ves en el espejo y te gusta quién eres, te gusta en dónde estás en tu casa, por ejemplo, te gustan las personas con las que te rodeas, te gusta lo que usas, ¿quién eres en realidad? Entonces, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos resignificarlo y podemos empezar a crear la vida que queremos a partir de este momento. Por eso los invito con el libro a tomar las riendas de su vida, a hacerse responsables, que es lo más padre que nos puede pasar, dejar de ser víctimas, porque creo que ya no estamos en tiempos de regalarle nuestra paz, nuestras emociones y nuestros días a personas que no están dejando nada más en nosotros o que en algún momento se equivocaron y nosotros seguimos atrapados ahí. Hay que crecer, hacernos responsables y encontrar la vida que soñamos. Yo se los repito, no hay nada más bonito que encontrar una persona que agradece la vida que tiene construyendo la vida que sueña. Me encanta y agradezco ese lugar de ti que irradia tanta calma y además una verdad encarnada, ¿sabes? Como que hablas desde la propia experiencia, desde esa sabiduría que no viene del libro, sino precisamente desde todo lo que tú has transitado en la vida, por tus experiencias y por tus dolores, y cómo eso lo pones ahora al servicio. ¿Qué te gustaría que las personas recordaran de sí mismas cuando te escuchan o te leen? Quisiera que recordaran que son perfectas y son suficientes, que siempre somos suficientes y por algo ya estamos aquí. Alguien nos eligió para llegar aquí. Entonces, ahora hay que elegirnos a nosotros mismos para poder tener ese camino de paz, de alegría, de calma, de valorar la vida y decir, qué bueno que estoy aquí en lugar de padecer todos los días. Entonces, quisiera que recordaran quiénes son de verdad y que sepan que eso que son es perfecto. Me encanta. Y bueno, también quiero contarle a la audiencia que Paulina va a tener un programa en Now Media y tiene además un podcast muy reconocido en México que se llama En Flow. Quisiera que hablaras un poco precisamente de eso que tú comunicas. Es además una presentadora, una comunicadora, tiene muchísima experiencia entrevistando personas. Me encantaría que tú hablaras como de esos dos espacios que pones al servicio precisamente para que te escuchen y para que puedas poner toda la sabiduría que está en tu alma al servicio de otros. Cuéntales un poco a la audiencia de qué se tratan ambos espacios. Pues yo estoy feliz porque lo que vamos a hacer es unificar esos espacios. Estoy contentísima de ser parte ahora de Now Media porque vamos a llevar En Flow, pero ahora a través de Now Media para que muchísimas más personas puedan encontrar estos testimonios, estas historias de todo tipo de personajes. Tú lo decías al principio, yo llevo en estos 25 años de carrera un aproximado de 40,000 entrevistas y para mí ha sido una maestría de vida. Es como seguir estudiando y tener un doctorado, de aprender de doctores, de comunicadores, de artistas, de escritores, de historiadores, de lo que me digas está en ese pool de entrevistas y eso queremos hacer con Enflow, que conozcamos estas historias en donde de repente vemos a lo mejor a un cantante, a un actor y pensamos que todo lo han tenido resuelto y que se paran en el escenario y no hay ningún tipo de inseguridad, que no hay miedos, pues ¿cómo van a tener miedo si lo tienen todo aparentemente para nosotros? Entonces, cuando las personas abren su corazón, lo decías tú hace rato, y se ponen al servicio de otros con su historia para que podamos a lo mejor reconocernos en esa historia, identificarnos con estas personalidades, con estos personajes, me parece que es de lo más generoso y amoroso. Entonces, se nos ocurrió en Now Media llevar todas estas historias y seguir trayendo nuevas para que siempre encuentres en cada una algo que te identifique y te ayude o te emocione para seguir por el camino que vas y sepas que
lo puedes lograr, que lo puedes lograr. Y estas personalidades, la verdad es que a mí me ha impactado porque llegan con una disposición enorme a hablar de quiénes son, no solo de lo que hacen, sino de quiénes son y cómo pues a lo largo de los años han ido creciendo y cambiando para convertirse hoy en esas personas que se atreven a contarnos desde su verdad y desde el corazón cómo ha sido el proceso para pues tener esa fama o estar en el lugar en el que están, si les gustó desde el principio, si no. Entonces yo los invito a que no se pierdan en Flow. Es hablar de madurez, de movimiento, hablar de los procesos de la vida como la menopausia, la menstruación, la masculinidad, todas estas cosas que engloban en la vida, creo que las podemos sumergir en Flow con esta cantidad de historias y personas llenas de amor que vienen aquí para que tú encuentres pues un camino más fácil a tu vida de los sueños. Aquí nos están mostrando tu página de Flow en YouTube, donde está el podcast que tú venías haciendo y que ahora se une a Now Media, y donde seguramente hay conversaciones preciosas. Yo tuve la oportunidad de ver un par de tus conversaciones para conocer un poco de lo que hacías, y lo que más me gustó es precisamente eso, cómo tú traes historias verdaderas sobre lo que sucede en el mundo a las personas que aparentemente tienen una vida perfecta, y desmitificas ese lugar de la perfección, porque realmente abres el corazón de las personas y muestras cómo todos somos seres humanos y a todos nos pasa lo que nos pasa, y por eso estamos aquí finalmente. Ese es el propósito de estar vivos, es poner lo que nos pasa al servicio de la vida. Gracias, Paulina, por haber estado con nosotros. Cuéntales a la audiencia cómo te pueden contactar, porque seguramente muchos de los que te van a ver van a querer acercarse más a ti. ¿Cómo te pueden contactar? Quiero que sepan que además siempre voy a ser yo quien les contesta en las redes, así Paulina Greenham en todos lados. Mi página es www.paulinagreenham.com. Así estoy en Instagram, así estoy en Facebook, así estoy en ¿cómo se llama? En TikTok, en todas las redes sociales que se pueda, como Paulina Greenham. Y me va a encantar que si deciden adquirir el libro también, que lo pueden comprar en Amazon, está en audiolibro, está en digital, hay muchas formas de tenerlo, pues me va a encantar que sepan que estoy ahí, que si hay algún proceso que estén viviendo y que necesitan más ayuda, estaré lista para contestarles y acompañarlos. Además, el libro tiene pues unos QRs que los llevarán a hacer ejercicios, meditaciones muy fáciles, y pues estoy lista para conocer a gente nueva y para que encontremos ese camino en el que podamos cruzarnos y acompañarnos a tener una vida más bonita. Caro, no sabes cómo te agradezco este espacio y tu alma y todo lo que haces para que todos también tengamos pues la fortuna de sentirnos acompañados en estos procesos que a veces son complicados. Gracias, hermosa. Creo que somos muchos los que estamos en este camino, y agradezco encontrar comunidad, tribu, le llamo yo, con la que podemos precisamente ponernos al servicio, porque este mundo necesita de presencias inspiradoras como la tuya para poder llegar a ese estado de conciencia donde desobedecemos sagradamente a el deber ser y conectamos realmente con quienes somos y somos finalmente fieles a nosotros mismos. Gracias, Paulina, por este espacio, y nos vemos pronto en Flow en Now Media. Muchas gracias, gracias a ti y a Now Media, gracias por esa entrevista y a todo tu equipo y a toda la gente que te ve, gracias, un abrazo. Gracias, hermosa. Bueno, vamos ahora a un corte. Agradecemos profundamente el espacio con Paulina, que nos trajo precisamente esa conversación de cómo aparentemente la vida es perfecta, pero cuando realmente contactamos con quienes somos, podemos reconocer cómo esos momentos de dolor, esas heridas que hemos vivido y esa historia que traemos se convierte en un regalo, en un milagro para otros. Vamos a comerciales ahora. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Gracias por mantenerse conectados con Now Media Televisión,
pueden ver todos nuestros programas en nuestra página web www.nowmedia.tv. Allí pueden encontrar toda la programación bilingüe, tanto en inglés como en español, y pueden tener temas maravillosos de cultura, de la vida, información y también mucha información que va a transformar tu vida. Quédense siempre pegados a Now Media Televisión. Y bueno, retornando a la conversación con Paulina, tremenda mujer, inspiradora de todas las maneras, me recordó que hay una fuerza más grande que la voluntad, la fuerza del alma, esa que decide despertar, el alma que cuando se elige a sí misma, se conecta con su corazón y se pone desde un lugar mucho más grande. Algo que admiro profundamente en Paulina es esa capacidad que tiene de conectar con las personas y engrandecer también a las otras personas. A veces la vida nos lleva a desobedecer, como ella lo decía, a eso que creíamos inamovible, las historias que hablan de nosotros mismos. La sagrada desobediencia no es una lucha, es un acto de amor, como decía ella, es amarnos a nosotros mismos, es mirar eso que duele y decir, ya no quiero seguir viviendo desde ese lugar, ya no quiero seguir viviendo desde esa historia que me conté de mí mismo, quiero aprender a tener relaciones mucho más nutritivas, relaciones en las que yo pueda realmente ser quien soy. Es honrar a esas personas que quizás hicieron parte de nuestra historia y que ya no están, pero aprendí tanto que llevo esos legados a la vida. A lo largo de nuestra vida cargamos con muchas historias, frases, creencias que siempre marcaron la forma como nosotros nos paramos frente a la vida. Historias de nuestros abuelos, de nuestros maestros, de nuestras parejas, de todo lo que nos ha sucedido en la vida. Y cuando desde el amor decidimos desobedecer, y ese desobedecer es, como lo decía en el primer segmento, cambiar el lugar desde donde estoy escuchando. ¿Cómo me paro en un nuevo lugar para realmente sostener lo que sí me pertenece, lo que realmente soy, amarme profundamente? Y hoy quiero invitarte a hacer un pequeño ritual simbólico y es devolver con amor aquello que no me pertenece. Entonces, aquí traje hoy una piedrita, es un cuarzo rosado y el cuarzo rosado siento que a mí me representa profundamente porque es una piedra, es la piedra del amor. Toma tú un objeto que tengas cerca, cualquiera, algo sencillo, una piedra, una flor, incluso tu propia taza en la que estás tomando algo, un objeto que te represente. Y piensa en ese mandato o creencia que ya cumplió su función en tu vida. Y desde ahí cierra los ojos un instante y respira profundo. Y con esa respiración siente cómo detrás de ti hay abuelos, padres, todos aquellos que vinieron, no para juzgarlos, sino para reconocerlos. Agradecer a tu padre, a tu madre, reconocer a tus ancestros que son miles y decirles gracias por lo que cada uno trajo con sus historias. Reconocer cada historia que quizás vino contigo y que desde el amor a veces se confundió con sacrificio, con exigencia o con miedo, pero sigue siendo amor. Y ahora sosteniendo el objeto, la piedra o el objeto que tú hayas elegido, vas a decir en silencio, queridos ancestros, los honro y los respeto por todo lo que me dieron. Y hoy reconozco que algunas de sus creencias ya no me sirven. No desde el rechazo, sino desde la gratitud. Les devuelvo el miedo a no ser suficientes, el mandato de sacrificio, la necesidad de hacerlo todo bien. Les devuelvo la idea de que para ser amado necesito merecerlo. Gracias por lo vivido y ahora elijo algo nuevo para mí. Y respira y siente el alivio de ese gesto. No se trata de romper, se trata de evolucionar, porque cuando liberas lo que no te pertenece, haces espacio para lo que sí te pertenece, tu voz, tu verdad, tu forma única de amar y servir. Y cierra los ojos y agradece e imagina que entregas todos esos mandatos y diles gracias, gracias, gracias por todo lo que soy, gracias precisamente a las historias que vienen de haber sido parte de este clan, de ser parte de la humanidad. Quizás hacer ese gesto lo que te va a permitir es reconocer que puedes desobedecer ese miedo que todos hemos vivido, esa sensación de separación que sentimos en el mundo y poder reconectar contigo mismo. Cuando nosotros miramos esas creencias de frente, así como lo decía Paulina, resignificó su historia a través de reconocer las historias que venían de su linaje con su mamá. Cuando podemos mirarlo de frente, empezamos a transformar la historia. Y esa es la invitación.
Vivir sin deber ser es volver a casa, es el lugar donde la vida simplemente sucede, donde realmente somos fieles a nosotros mismos. Los invito a que siempre estemos reconociendo lo que somos. Esa es mi invitación también en caroguevara.com. Los invito a que me sigan, a que vayan a mi página web y conozcan un poco más acerca de qué significa retornar a nosotros. Allí yo los acompaño y yo siempre voy a estar disponible para ustedes a través de mis redes para que conozcan cuáles son esos caminos. A veces se trata simplemente de ser escuchados y eso es lo que yo les ofrezco a través de las conversaciones que hago individualmente con ustedes y que también las hago en grupo, en meditación. Los invito a que se hagan parte de mi grupo en WhatsApp. Tenemos un grupo que se llama Vibramos Juntos, Vibrando Juntos se llama, Vibrando Juntos. Y a través de ese grupo lo que hacemos es que yo voy poniendo precisamente inspiración para que ustedes vayan recordando quiénes son. Muchas gracias por haber estado en Ser Fiel a Mí. Gracias por acompañarnos en esta conversación tan inspiradora. Quédense siempre, siempre cerca de ustedes mismos, escúchense, porque cuando se escuchan pueden reconocer esas creencias que tenemos tan instaladas en el alma y que no nos permiten ser fieles a nosotros mismos. Porque ser fiel a mí es la sagrada desobediencia en la que solo sigues la sabiduría de tu corazón. Se los voy a volver a decir. Ser fiel a mí es la sagrada desobediencia en la que solo sigues la sabiduría de tu propio corazón. Esa es la manera en que nosotros podemos realmente ser fieles a nosotros mismos, desafiando todas esas creencias que muchas veces como seres humanos olvidamos y que están presentes en nuestro día a día. Así que a reconocer, a escuchar, a entregar lo que no nos pertenece y a volver a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ser parte de Ser Fiel a Mí.